Su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Feliz sábado, mis queridos hermanos, bienvenidos un sábado más a la casa de nuestro Dios. Damos la bienvenida a toda nuestra querida hermandad alrededor del mundo, a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de la plataforma Olam 7 Internacional. Saludamos a nuestros hermanos que están con nosotros en Olam Metro, allá en Los Ángeles, Olam 2010, así como a todos los hermanos que están en YouTube, en Facebook e Instagram, siguiendo cada uno de nuestros programas y especialmente este santo sábado, donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Siéntase cómodo. La Iglesia Adventista, el pregón del tercer ángel, le envía saludos desde la ciudad de Irián Bacarazo a toda nuestra hermandad en el mundo. Y esta mañana vamos a seguir la secuencia de estudios. Hemos estado estudiando desde la caída. Comenzamos estudiando con el evento que marca el inicio del pecado en los cielos, hasta caer a la caída de Adán. Y hemos entrado en la vida de Abraham, el gran patriarca de Dios. Vimos errores y también la restauración de Abraham. Y ahora vamos a hablar un poquito, pasamos hablando un poquito de Isaac y Jacob y Esaú, que fue el tema del sábado pasado. El sábado pasado hablamos acerca de estos dos hermanos que representan la bendición y el rechazo. Y hoy vamos a hablar, obviamente, mis queridos hermanos, cuando uno elige prácticas erradas, cuando uno elige caminos errados, tarde o temprano uno tiene que enmendar camino, tarde que temprano uno tiene que enderezar el barco, porque no se puede pasar la vida, hermano, errando. Y eso es lo que hasta ahora hemos visto en la vida de Jacob, una historia de mentiras, de tramas, y Esaú, pues que por aquel famoso plato de lentejas, Esaú dice, no importa la primogenitura. Así que hay cuentas pendientes, claro que sí, o sea, Dios las tenía con Abraham, se arreglaron, y Jacob también se va, tiene cuentas pendientes y muchas cosas que Dios tiene que arreglar con él. Así que, hermano, tarde o temprano las cosas se tienen que arreglar con Dios. No se puede pasar la vida huyendo de las responsabilidades, más cuando uno ya va conociendo el Evangelio. Pero vamos a orar. Recuerden que no podemos abrir el libro de Dios si no pedimos la bendición de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos el privilegio de abrir tu santo libro. Queremos que el Espíritu Santo nos hable una vez más, que tu Espíritu Santo sea el maestro de la verdad y que tú puedas guiarnos a tu palabra. Háblanos por medio de tu Santo Espíritu esta mañana. Conforta nuestros corazones y danos las respuestas que buscamos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, bienvenidos en esta mañana una vez más al estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ubicarnos vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Note lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis.
y vamos a estudiar un punto trascendental. Recuerden que Jacob hasta ahora había conseguido las cosas de una manera no tan correcta. Génesis, el capítulo 32, había sido la vida y la historia de Jacob, una vida de mentiras, de trampas, trucos, y hermano, lamentablemente, pues el hombre estaba, pero estaba errado, lamentablemente, ¿verdad? A veces por un tiempo nosotros podemos sostener las mentiras, podemos sostener algunas prácticas de vida, pero tarde o temprano va a llegar el momento de la decisión, hermano. Tarde o temprano va a llegar el momento de la decisión y es ahí donde vamos a tener que decidir. Igual eso llegó para nuestro hermano Jacob. En el capítulo 32, vamos a ir al capítulo 32. ¿Qué sucede? Ustedes recuerdan que Jacob engañó a su padre y engañó a su hermano para robar la bendición. ¿Recuerdan eso? Eso lo estudiamos el sábado pasado. Con mentiras, con apoyo de ¿quién? De su mamá. Y hablamos un poquito acerca de los padres, de cómo esa casa estaba dividida, lamentablemente, ¿verdad? Rebeca con Jacob y Isaac con Esaú. Ahora, Esaú desarrolló rencor contra su hermano. Había odio y había enemistad, tanto así que le dijo a Rebeca, mire, mi muchachito, tu papito va a morir y este te va a eliminar. Así que lo despacha y Jacob se emparenta con la casa de Labán. Otro engaño ahí, Labán resulta que también era bastante, el suegro de él era medio furullero, Jacob también era ahí las trampas, y hermano, ese era otro alboroto, hermano. Y hermano, todo esto te va sobrecargando la vida, todo esto te va sobrecargando la vida, vas descubriendo que llevar la vida de mentiras, de trampas. Y entonces finalmente Jacob huye, porque es que este Labán, hermano, que era el suegro de él, tampoco era buena ficha. Y ahí los dos se dan, el otro no se dejaba, Labán no se dejaba, la historia él se enamora de Raquel, aquel le mete a Lea en la boda, hermano, un sinfín de mentiras, de errores, y lamentablemente, hermano, eso se iba acumulando, al punto que Jacob está en una situación que él necesita urgentemente a Dios. Porque eso es lo que sucede, cuando las cosas se van poniendo mal, y tú sientes que ya la presión sube, tú sientes que los problemas van difíciles, que las situaciones son complicadas, llega un momento en que la única salida que hayas a las cosas es Dios. Y tú dices, bueno, realmente aquí solo es buscar de Cristo. Y él va de regreso. Note lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 32. Génesis 32, versículo 9. Génesis 32, versículo 9. Primer libro de la Biblia, lo tenemos, ¿verdad? Dice, y dijo Jacob, note la oración. Ahora, este Jacob ya es un viejo, hermano. ¿Me entiende? Ya es un hombre mayor, ya tiene sus hijos, con excepción de Benjamín, que no había nacido. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Porque Jacob estaba donde los suegros, hermano. Pero ya la situación con los suegros no estaba bien, la cosa no estaba bien, habían problemas por el ganado, por las ganancias, los números no cuadraban. Jacob le decía, bueno, es que tú me estás
estafando, el suegro le decía, no, es que tú me estás estafando. Habían acusaciones serias, hermano. Las cosas no estaban bien. Para rematar, las hijas de Labán, porque Labán vivía en una tierra de idolatría, y las hijas habían crecido en eso, hermano. Lamentablemente era normal tener ídolos, y habían muchas cosas tristes. Y dice la palabra de Dios, y dijo Jacob, versículo 10, menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Ahí Jacob reconoce de que está la misericordia de Dios, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Versículo 11, estamos en Génesis 32:11. En Génesis 32:11, líbrame ahora de la mano de ¿quién? De mi hermano, porque Esaú lo iba a buscar, hermano, y no para abrazarlo. Habían cuentas que saldar. Dijo, bueno, ahora ya mis padres ya están viejos, ya es hora de saldar cuentas con... Y entonces dice ahí, noten la oración de él en el versículo 11, porque le temo, dice el versículo 11, líbrame de la mano de mi hermano, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos, porque tenía él un núcleo familiar grande, niños, sus mujeres, que tampoco ese fue el plan de Dios nunca. Versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿A qué está apelando? ¿A qué está apelando Jacob? A la promesa de Dios, a la promesa de Dios. Y él dice, voy de regreso, no quería, me voy a exponer, pero tú lo prometiste que me ibas a guardar. Ahora, es interesante porque es un Jacob todavía con sus engaños. De paso, la palabra Jacob, el nombre Jacob significa engañador, usurpador, alguien mentiroso, alguien mentiroso. Así que no era tan agradable la situación. Y a veces pasa eso, hermano, a veces pasa. No crea que a veces nosotros decimos, ¡hala, qué bandido este Jacob! Hermano, nosotros en más de alguna ocasión hemos hecho cosas que realmente son así, de malas. Y entonces él tiene miedo de morir, pero la angustia de él es estar perdido. Por una parte, que Esaú mate a su familia, y por otra parte, él estar totalmente perdido, hermano. O sea, es como decir, me voy a morir y no arreglé la vida, ¿me entienden? Es un sentimiento de esto, ¿me entiendes? Como cuando tú ves cerca de la muerte y tú dices, y no me ha puesto a cuentas, no estoy a cuentas con Dios. Sigamos a leyendo. Y dice, versículo 11, versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿A qué se aferra el creyente en horas de angustia? ¿A qué se aferra el Hijo de Dios en momentos como estos? Se aferra a las promesas de Dios, a las promesas de Dios. No hay otra cosa a la cual aferrarse, hermano. Llega un momento en que lo único que te da fuerza son las promesas de Dios, nada más, hermano. Es como hoy, están pasando muchas cosas tristes en el mundo. La pandemia, la economía, el desempleo, la guerra, eso a nivel mundial. Y a nivel familiar, nosotros probablemente tenemos grandes desafíos. Quizás en nuestra familia
nosotros tenemos grandes tristezas, que solo tú y yo sabemos. Y llega un momento, mira bien hermano, llega un momento en que tú dices, aquí el único que me puede salvar, ¿quién es? Solo Dios. Solo Dios. Y eso es lo que está pasando con él. Y él anhela dos cosas anhela. Anhela, en primer lugar, ser perdonado, porque él sabe, mira bien hermano, él sabe que su vida ha sido dirigida por la mentira. Jacob hasta ese momento, aunque había sido un hombre, y como él lo dice en el versículo 10, él le dice, Señor, tu misericordia ha sido lo máximo. Pero hasta ese momento, la historia de Jacob había sido una vida manejada, llena de mentiras, lamentablemente. Y él se sentía mal, hermano. Y su preocupación era, uno, viene este hombre, me va a partir la madre y no me he reconciliado con Dios. No se sentía perdonado. ¿Sabe por qué no se sentía perdonado? Le voy a decir algo, hermano. El perdón de Dios está al alcance. Usted y yo nos arrodillamos ahorita y recibimos el perdón de Dios. De verdad. No necesita hacer más. Pero ¿sabe por qué no se experimenta esa paz del perdón? Le voy a explicar. Porque aunque uno pide perdón, uno en el fondo todavía no está dispuesto a los cambios. Oh Señor, perdóname la última vez, pero en el fondo dice uno, bueno, vamos a ver cuándo lo puedo hacer de nuevo. Y entonces eso es lo que había pasado con Jacob. Tantas cosas malas, tantos errores malos, y él dice, bueno, necesito perdón de Dios, pero no solo perdón, necesito cambiar. Por una parte. Y también lo angustiaba otra cosa. ¿Qué otra cosa lo angustiaba? Su familia. Y él sabía que Esaú no iba a tener misericordia. De paso, si él no se ha hallado con el ángel, olvídese que se salva. Porque después Esaú llora y esto. Pero eso, hermano, es por la misericordia ¿de quién? De Dios. No es porque el hermano era buena gente. El hermano lo que más quería era, como él mismo lo dice, quebrarle la vida. Y con todo gusto lo iba a hacer. Era poderoso. Y le voy a decir algo, hermano. Muchas veces a nosotros en la vida, hermano, si estamos vivos y hemos hecho cosas y estamos vivos, no es porque la gente sea buena gente, que a veces nos dice, ay, qué lindo, me perdonó, ay, que mi amigo, no, sino que Dios en su misericordia toca el corazón de esas personas. ¿Entiende? Porque sobra, oiga lo que le voy a decir, sobra gente que hace rato nos quiere hacer daño. Así que no andemos creyendo, ay, qué buena gente, fulano, es que tranquilo, no. La misericordia ¿de quién? De Dios. Tú estás vivo, tú estás sentado, tú estás respirando esta mañana por la misericordia de Dios. Tienes que tenerlo claro eso, hermano. Cada paso que usted da es misericordia, hermano. No hay otra. Así que el hombre tenía dos preocupaciones, su familia y ser perdonado. Porque él decía, realmente él sabía que había hecho tantas cosas malas. Y ahora, lo más triste de lo que hizo él es que engañó a su propia familia, porque a veces, hermano, hacer cosas malas de por sí es malo, pero cuando tú haces esas cosas malas contra tu propia familia,
es más triste, ¿sí o no? Es mucho más triste, duele mucho, claro que sí. Versículo 13, dice la Biblia, y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Le mandó 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos, camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Hermano, le mandó el hato. Claro que Jacob tenía mucho más. Fueron 14 años que trabajó con Labán e hizo su capital. Y le entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Se estaba protegiendo. Versículo 17. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas? Entonces dirá, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. ¿Cómo lo llama ahora? Mi señor, mi señor. Y aquí también él viene tras nosotros. En otras palabras, el hombre lo mandó a adelantar como para semblantearlo, ¿me entienden? Él dijo, bueno, vamos a mandarle un regalito para que el hombre, ¿qué cosa? Para que se le vaya un poco, decimos aquí en Nicaragua, para que se le baje la chicha. Ok, pero, hermanos, no era con camellos eso. Ese corazón no se iba, porque Jacob, en esas alturas, Esaú tenía plata. Ese corazón solo lo podía calmar la misericordia de Dios. Sola la misericordia de Dios. Ahora, dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. Versículo 22. Él se acuesta con ese pensamiento. Dos cosas lo preocupaban. Uno, su familia. Él decía, él miraba a los niños y decían, por mis errores, mis hijos la pueden pagar. ¿Sí? Porque al fin y al cabo habían sido errores de la juventud de él, habían sido cosas que él había hecho, mentiras, trampas, bandidencia. Y dos, dijo él, me voy a morir y no estoy a cuentas con Dios. Y entonces note lo que pasa, versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo, Sentía la necesidad de estar solo, sí, pero solo con Dios. Había orado, mire qué tremendo esto, había orado, pero es como cuando usted ora y dice, no, yo necesito más, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que a veces uno ora, se va a acostar, pero está inquieto, ¿verdad? Y dice uno, no, yo necesito volver a orar. Y él se levanta y dice el versículo 24, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Toda la noche, hermano, no había sueño. Luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ahora, ojo, eso se llama clamor y más clamor. No basta con 5 minutos de oración. Él no dijo, Señor, gracias por este lindo día, gracias por mis hijos, dame un sueño reparador. No, él clamó, oró, se aferró, luchó. Porque él dijo, yo no voy a dejar de arrodillarme hasta levantarme y sentir paz. Porque eso es lo que él quería en ese momento.
sentir que Dios lo había perdonado, porque no se sentía perdonado. Ahora, estamos hablando, hermano, de un patriarca. Estamos hablando de un hombre al cual Dios hasta ese momento le había aparecido más de 5 veces. O sea, no es cualquiera. Y sin embargo, espiritualmente estaba vacío hasta ese momento. ¿Por qué? Porque las bendiciones que él había obtenido, las había obtenido a través de ¿qué cosa? De caminos no correctos. Los métodos que había utilizado en su vida eran métodos de engaño, de fraude y de trampa. Y salió mal, incluso con Labán, su suegro, las cosas no terminaron bien. Labán lo acusó de ladrón y él lo acusó de ladrón a Lot, y se dieron duro. Y eso fue un caos, hermano. Entonces llega un momento, hermano, como lo hemos explicado, llega un momento en la vida en que usted necesita esa paz de Dios. Llega un momento en que usted dice, yo no puedo más. El hombre no podía más. Y dice que el hombre luchó toda la noche, dice ahí el texto, y cuando el varón, o sea, el ángel de Jehová. Ahora, un paréntesis, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo. Pero entiéndase ángel como la palabra griega lo presenta. La palabra griega para ángel es ángelus, que significa el mensajero de Dios. ¿Bien? No como algunos han presentado a Cristo como un ser creado, porque no es así. Cristo es Dios, completamente Dios, y no es creado. Ahora, ¿por qué utiliza el término de ángel? Porque él es un mensajero. Por ejemplo, cuando usted lee en Apocalipsis 14:6, dice, vi el primer ángel, en realidad lo que está diciendo, vi el primer mensajero. Ángel significa mensajero. Ahora, en el libro de Daniel 12 a Cristo se le llama arcángel. ¿Qué significa arcángel? Es una palabra compuesta. Ar es la palabra griega de enargé. ¿Qué significa ar? Significa jefe, príncipe o el principal. Así que cuando dice el arcángel Miguel, no está diciendo que es un ángel, lo que está diciendo es el príncipe de los ángeles, el líder de los ángeles. Arcángel no es un ángel creado, es un título, Porque de paso, la palabra que se le aplica a Cristo, Miguel, es una palabra compuesta. Mi significa igual y él es una palabra hebrea. La palabra hebrea, él, significa Dios. Es una palabra compuesta de 2 raíces que usted la traduce correctamente como uno igual a Dios. Así que entonces, hermano, válida la aclaración para no entender a Cristo como que si fuese un ángel o como si fuese un ser creado, porque no lo es. Él usa ese término porque él es el mensajero de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, obviamente hablaba con Cristo, con el ángel de Jehová. Sigamos leyendo. Versículo 22, 24. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. ¿Por qué no podía con él? Porque no dejaba de orar, no dejaba de clamar, no dejaba de pedir. Y se descoyuntó el muslo de Jacob, algo así como la cadera, ¿verdad? Mientras con él luchaba, y dijo, note lo que le dice, versículo 26, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré, sino, ¿qué cosa? Ahora mire qué interesante esto. Pregunto, ¿había bendecido Isaac a Jacob, sí o no? Con engaño, pero lo había bendecido, sí o no. Pero él dice, esa no vale. Porque esa bendición
yo la conseguí con trampa, yo fui tramposo. Aunque obviamente al fin y al cabo valía porque le quitó la primogenitura a Esaú, pero en el fondo él sabía que lo había conseguido a través de métodos no correctos. Métodos no correctos. Y entonces le dice, por favor, bendíceme. Porque él anhelaba una bendición. Pero una bendición, ¿cómo? Una bendición real. No por la mentira, sino como lo estaba haciendo ahora, a través del arrepentimiento. ¿Me entiendes, hermano? O sea, llega un momento en tu vida en que vos querés el perdón de Dios, pero no lo querés por mentira, sino porque necesitas a Dios. ¿Verdad? O sea, estás necesitando a Dios y lo buscas porque es tu mayor necesidad. Y en ese momento ya no buscaba plata, ya no buscaba él ventaja económica, ya no buscaba él, ya no era el Jacob joven, no era el Jacob impetuoso, era un hombre ya con los años, hermano, ya era un hombre que decía, a estas alturas de la vida, lo que quiero en mi vida es paz. ¿Entiendes? Y llega un momento en la vida, hermano, llega un momento en la vida en que usted como ser humano, usted dice, yo lo que quiero es estar en paz con Dios. Los odios, los rencores, las enemistades, los pleitos, usted dice, no me interesa ya. Ahora, eso es cuando tú estás tocado y tú dejas que Dios te guíe. Hay quienes llegan allá a la edad final y mueren odiando, mueren en pleito, y sus vidas nunca cambiaron, lamentablemente. Y dice la Biblia, hermano, que cuando él es herido, y le dice el 27, no te dejaré si no me bendices, versículo 27, y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? O sea, claro que sabía, pero quería oírlo de él. La confesión, no es que la confesión me da el perdón de Dios, porque a veces he escuchado, hay predicadores y hay gente que dice, bueno, si usted no confiesa no hay perdón. No, la confesión, lo que Dios busca en la confesión es que usted y yo reconozcamos nuestro pecado. Esto. No es que Dios se le olvidó, ay, ¿cómo te llamas? Es que no me acuerdo. Claro que Dios sabía. Pero lo que Dios dice, a ver, de tu boquita, te quiero escuchar decir qué cosa eres. Y él le dice, yo soy Jacob. Ah, estás reconociendo que eres un engañador. ¿Lo reconoció? Porque una cosa Dios le pide para el perdón es que usted reconozca su necesidad. Y lo dice el salmista, el corazón humilde y contrito tú no desprecias, Señor. Lo dice el salmo. Y entonces él dice, bueno, me llamo Jacob. Y le dijo él, bueno, no se dirá más tu nombre Jacob. No se dirá tu nombre más Jacob, sino Israel. Israel, una palabra compuesta de 3 palabras. Del hebreo Ish, que significa hombre, Ra, que significa el que lucha, y El, que significa Dios. Usted agarra esas 3 palabras, es una palabra compuesta, y Israel. Es hombre que lucha, es hombre que lucha, es hombre que lucha con Dios. Es hombre que lucha con Dios. A ver si me chequean el micrófono, hermano Martín. Es hombre que lucha con Dios. Ok, ahora sí, ya recuperamos. Es hombre que lucha con Dios. Israel, hombre que lucha con Dios. Algunos lo traducen como vencedor, ¿verdad? Y no es malo traducirlo como vencedor, pero realmente el original es hombre que lucha con Dios.
Y ahora, esto es importante, mis queridos hermanos. Recuerde algo importante. En la Biblia el nombre es muy importante. En realidad el nombre en la Biblia define el carácter. Nosotros aquí le ponen el nombre a los niños de acuerdo, a veces la gente elige hasta nombre de actores, nombre de personas, de deportistas, pero en la Biblia no. En la Biblia un nombre definía. Por ejemplo, a Jesús se le llama Jesús, del griego Jesús, del hebreo Yoshua, que significa Mesías. En hebreo es Josué, en griego es Jesús, es lo mismo. Por ejemplo, Bartimeo, los nombres que llevan Bar es hijo, Timeo, el amado. Mire qué interesante, Bartimeo era un ciego que estaba pidiendo limosna y en realidad era un hijo, era un hijo amado de Dios. O sea que muchas veces el diablo nos tiene pidiendo limosnas en el mundo cuando eres un hijo o una hija amada de Dios. Amén. Amén. Ok, así que el nombre es importante. Le está cambiando el nombre, o sea, le está cambiando ¿qué cosa? El carácter. Porque hay una sola cosa que vamos a llevar al cielo. ¿Qué cosa es? Carácter. ¿Y cuánto cuesta cambiarlo, verdad, hermano? Y le dice, ya no serás Jacob, el mentiroso engañador, serás el que lucha con Dios. Será el vencedor. Y de ahí viene el título de Israel para el pueblo. Ish, hombre, Ra, lucha, el Dios, el hombre que luchó con Dios. ¿Entienden? Y vale la pena, hermano, vale la pena. Finalmente, hermano, el hombre viene y dice que cuando le cambia el nombre, le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué pasó? Y has vencido. ¿Qué es lo que le está diciendo? Como reconociste, porque recuerde que el paso al perdón es reconocer que uno es pecador. Él reconoció, pues cuando él le dijo, ¿cómo te llamas? Yo soy Jacob, o sea, yo soy el mentiroso. Él reconoció, le dice, has vencido. ¿Y cómo puede usted y yo vencer? Solamente cuando venimos y luchamos a los pies de Cristo. Ahora, ¿cuál es la clave de esto, hermano? Que él no soltó el brazo de Dios. Y él le dijo, no, Señor, mira, le dice, ya está cayendo la mañana, pero usted no se va si usted no me da la bendición. En otras palabras, se trata de clamar, clamar, clamar y clamar hasta sentir la paz de Dios. De eso se trata, hermano. Hasta un momento en que tú dices, Señor, sin bendición yo no te dejo. En lo absoluto. O sea, aquí la clave es aferrarse totalmente. Y dice, bueno, has vencido. O un premio, el perdón. Y dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. No te preocupes por mi nombre, le dice, le dio la bendición. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Sabe qué significa Peniel? Ahí salen algunas Biblias. El Dios. Pen, rostro. La palabra hebrea, Peniel. Rostro de Dios. O sea, hermano, Peniel. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba en su cadera. Pero no importa, hermano, renquear o cojear. Porque ahora, ¿cómo iba ese hombre? ¿Cómo se sentía ese hombre? Totalmente restaurado y perdonado, hermano. Y dice el texto, y hasta el día de hoy, los hijos de Israel, por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque el ángel tocó esa parte. Y entonces eso lo preparó, hermano,
Ahora el hombre estaba listo. Ahora el hombre estaba listo para encontrarse con Dios. Y ahora él dijo, bueno, vamos a encontrarnos con Esaú. No hay problema. Ya Dios nos ha perdonado. Y dice el versículo 33, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. Y los 400 hombres, era un ejército, hermano. Por eso le digo que Jacob no es que venía a saludarlo. No es que Jacob venía a recordar cuando eran chavalos y corrían en la casa. En realidad que Jacob venía a otra cosa, hermano. Con 400 hombres, ¿qué cree que puede pasar, hermano? Pero más fuerte es el que ahora estaba con él, Jehová de los ejércitos. Muchas veces el diablo, hermano, puede venir contra ti con 1000 hombres, pero más fuerte es el Dios que está contigo, hermano. Amén. No temas, hermano. Los problemas que tú ves pueden ser difíciles. Y tú dices, realmente esto me tiene muy afligido. La economía, la situación, la pandemia. Ahí la gente anda llorando, que eso va a subir el gas, va a 600 el tanque de gas. Y bueno, ¿sí o no, hermano? Sí, la gente, hermano, que no le dé derrame, hermano. Confíe en Dios. Confíe en Dios, en serio, se lo digo. ¿Qué hace usted con estar poniéndole en mente a tanta noticia? Diga, ¿qué gana? ¿Va a resolverlo? En vez de estar llenando el cerebro de cosas tristes y negativas, doblemos rodillas y digámosle, no te dejaré si no me bendices. Ese tipo se aferró, hermano. Ese tipo se aferró. Y dijo, lo que yo necesito es la bendición de Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos esta mañana. Y decirle, Señor, yo no dejaré la iglesia, no dejaré tus caminos hasta ver que mi vida tiene la paz de Dios. Esto no es por plata, hermano. Aquí, hasta que me dupliques la pulpería, hasta que me dupliques la tienda. No, hasta que tenga un carro. No, para Jacob eso era nada. Aquí lo que necesito, dijo el hombre, es perdón y bendición de Dios. Son cosas más importantes, hermano. La plata espera, hermano. Por eso le digo, ¿cuál es nuestra mayor necesidad ahorita? La necesidad de Él, sentirnos como perdonados y bendecidos. ¿Sí o no, hermano? Y qué bonito será cuando ahora él va contra su hermano, él se encuentra, claro, él va preocupado por sus hijos. Pero dice el versículo siguiente, versículo 2, y puso las siervas y sus niños delante. Jacob era un hombre muy inteligente, y entonces dice, bueno, le voy a mandar a los niños, a los sobrinos. ¿Sí? No crean. Si me aparezco yo, se puede llenar de rabia el hombre. Y le mandó a la mujer y a los niños. Estrategia, hermano. Va a saludar al tío, le dice. Abracen al tío. ¿Me entienden? Le dan besito al tío. Aplacando, hermano. Porque el Hijo de Dios tiene que ser inteligente, ¿sí o no, Henry? Claro, tampoco es que era tonto. Estaba perdonado, estaba bendecido, pero tampoco es que iba a poner el cuello. Jesús lo dijo, sabio como la paloma y prudente como la serpiente. Es más, ¿sabe qué dice Cristo en los evangelios? Los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz, así dice. A veces los impíos tienen más inteligencia que nosotros, eso es lo que dice Cristo. Por eso el hombre se puso a coquear. Y aquel viene con 400, ya le mandé regalo, pero todavía vienen los 400. Entonces dijo, bueno, le reunió a los niños, a la mujer y dijo, van y saludan al tío. Y me lo entretienen ahí a ver cómo está la situación. Y dice, y obviamente eso tuvo efecto, hermano, claro, obviamente la bendición de Dios, claro, ante todo. Y dice el versículo 4,
versículo 4. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Pero no es que se inclinó como nosotros nos arrodillamos. ¿Sabe qué hizo? Se postró, se acostó, poniendo el cuello. Cuando usted se postraba, era una rendición. Era una rendición. Hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Y qué pasó? Y lloraron. Y lloraron. Ahora, gloria a Dios también porque Dios tocó el corazón de Esaú, hermano. Nosotros no sabemos si Esaú se salvó, se perdió, eso solo Dios lo sabe. Porque hay gente que dice, nada, que no hable en nombre de Dios. Usted no puede hablar en nombre de Dios por nadie. Hasta que Dios no diga que se perdió, no se ha perdido. ¿Estamos claros? Porque a veces nosotros somos campeones. A fulano murió, está perdido. ¿Quién dice? ¿Quién le ha dicho a usted? En la Biblia solo se dice de Judas que está perdido. Porque Cristo lo dijo. Ay del hijo de perdición. Pero de ahí la Biblia no dice otro. Hay casos tristes, por ejemplo el caso de Saúl. ¿Me entienden? El caso de Saúl, y otros casos. Pero no, bueno, Salomón sabemos que se arrepintió porque este libro de Eclesiastés. Pero lo que sí sabemos es que el hombre también fue tocado, lloró, vio a los niños, se abrazaron, se reconciliaron. Al fin y al cabo eran hermanos de madre y padre, hermano. Sí. No es ningún pecado que usted se reconcilie con su familia. Y ese es el plan de Dios. Ahora, y dice que una vez que hablaron, dice cuando le dijo a Esaú, ¿quiénes son estos? Le dice. Y él le dijo, son mis niños, los niños que Dios ha dado a tu siervo. Hasta las mujeres iban entrenadas, porque hasta las mujeres se arrodillaron. Y le dijo el versículo 8, y Saúl le dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob le dijo, hallar gracia en tus ojos, mi Señor. Mi Señor, qué respeto, qué respeto. O sea, no, ya no le, ni siquiera Esaú, eso no, mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Le estaba devolviendo los regalos y dijo, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Hasta que finalmente Saúl lo tomó. Y le dice Saúl en el versículo 12, anda, vamos y yo iré delante de ti. Vámonos juntos, le dice. Pero dijo Jacob, no, suficiente con el abrazo, el lloro, no vaya a ser, ¿verdad? Mañana amanezca con el genio. Y le dijo, no señor, los niños son lentos, son tiernos, las ovejas están paridas, va adelante, ahí te sigo. Nos vemos, que va a seguir. Pero ya había dado un paso importante. Mis queridos hermanos, esta mañana hay muchas más lecciones en esa lección, pero esta mañana quedamos claros. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? La bendición de Dios. Amén. ¿Cómo se busca esa bendición? Se suplica si es necesario, hermano. Se ruega y se implora. Y digamos como Jacob, no te dejaré, sino ¿qué cosa? Si no me bendices. Sea esa nuestra oración, hermanos queridos. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amoroso mensaje. Oh Dios, Jacob, aquel hombre que había vivido en tinieblas y en errores, ahora comprendía que solo Cristo podía hacer el cambio en su vida. Y él se aferra a Dios y él dice, no te dejaré si no me bendices. Señor, gracias te damos por esta mañana haber escuchado tu gloriosa palabra. Prepáranos para el siguiente servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios nos bendiga, hermanos. Olam 7, Televisión Internacional, presentó
Su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.